A causa de un polémico fallo, SAP, síndrome de alienación parental, 3 niños de Banfield han sido entregados a su madre, acusada de explotación sexual infantil. El padre denunciante ha sido declarado alienador por la jueza María Silvia Villaverde y separado de sus hijos. Bueno, al principio lo empezamos a detectar por mi mamá y mi papá en esta casa que venían de visitas. Nosotros vivíamos muy cerca de esta casa, a 4 cuadras. Los chicos se ponían muy mal cuando la madre le decía que iban para Lanús. Y había un muy maltrato de parte de la madre hacia mi hija mayor. Yo estuve un tiempo acá en Buenos Aires, que fue cuando lo conocí a David y también a Joana, que es la mamá de los nenes. Cuando ellos se casan, todo, bueno, yo estaba viviendo acá porque estaba estudiando. Después yo me vuelvo a vivir a Balcarce y un día, una noche, suena el teléfono de casa y era David, que bueno, que me dice que le había pasado algo terrible, que estaba en la ruta viniendo para Balcarce, que cuando llegaba nos contaba que era lo que había pasado. Mi ex suegro en especial es una persona, directamente no puedes hablar de nada, ¿no? No es una persona que puedas tener un diálogo normal. Él está con el tema de las carreras de autos y habla de las mujeres delante de la esposa como si nada, cosa que no compartía más cuando mi hija mayor estaba creciendo, ¿no? Y había temas de conversación que directamente, bueno, agarraba a mis hijos y me iba. Me vine, estuve viviendo acá y los chicos venían los fines de semana. Yo hacía mucho que no los veía porque en realidad a los dos más grandes conocía, porque a la chiquita no la había conocido. Y bueno, y empecé a tener más relación con ellos. Era como que ellos se súper aferraban porque necesitaban, eran nenes que necesitaban cariño constantemente, necesitaban que estés pendiente de ellos. Cuando le decía, pero tu papá tendría que ser un poco más abuelo, vos un poco más madre, estás todo el día en las facultades, o en piano, o en pintura, o en patín, o en cerámica, o sea, todo lo que hacía, ¿no? Los chicos están creciendo, tu papá en 8 años no vino nunca de visita, excepto una Navidad, y algún que otro cumpleaños salteado. La madre, bueno, una persona súper autoritaria, que le sacaba a mi hija mayor ya de bebé para cambiarle los pañales y darle la mamadera. Entonces, cuando salía el tema de la familia, un poco lo que era la familia, salía un poco el tema de ella también, porque permitía que la madre le arrebate siempre a los chicos y en una posición incómoda me ponían a mí porque eso lo solían hacer adentro de mi casa y en Lanús. ¿Y por qué no decía nada? Y la misma respuesta, que ella no había nacido para ser madre, que era ambiciosa y que lo que quería lo conseguía, le cueste lo que le cueste. Primero vos lo que veías en ellos eran chicos que muy irritables. Por ahí estaban lo más bien, estaban bárbaros jugando y de golpe empezaban por nada con crisis y llantos y capaz que no les había pasado nada y vos decías, ¿qué les pasa? Y por ahí a la noche también durmiendo se despertaban a los gritos y con pesadillas y no querían que nadie los toque, no querían a nadie, solamente al padre. No, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, gritaban. Y bueno, iba David, por ahí estaba 2 o 3 horas con los nenes, porque empezaba uno y era como cadena, empezaba por los llantos, empezaba el otro, y empezaban los 3 a llorar. Cuando mi hija mayor dice que el Tano, porque no le decía abuelo, le pellizcaba la cola cuando la madre se iba de noche y estaban en el galpón. La mayor se aferra mucho a mi mamá y era como que siempre me pedía que le gustaba ir a vivir a Balcarce y que ella se quería quedar allá porque estaba lejos de los malos y que no la iban a encontrar. Mi hija mayor empieza a hacer un retroceso muy grande en el colegio. Se empieza a lastimar, comer las uñas, lastimarse los dedos, pegarse. Ella hablaba de unos malos, entonces, viste, empezamos a preguntar, y a mí me había pasado una situación rara. Un día estábamos en un cumpleaños acá, y estaban todas las amiguitas de ella en el cuarto. Entonces voy yo a ver qué les pasaba, y me dice una de las nenas, ¿qué les gusta además de ver? Y me dicen, lo digo con la palabra que me dicen ellas, pitos. Me quería morir, porque además
me pareció como muy desubicado para un vocabulario de una nena de 7 años. Los chicos estaban viviendo en Lanús con la madre, que era la casa de los abuelos. Venían acá los fines de semana. Los teníamos que ir a buscar nosotros, con un remis a la mañana para el colegio de lunes a viernes, y reintegrarlos por la tarde. Almorzaban acá con nosotros, merendaban, hacían las tareas del colegio, y le hacíamos una merienda cena porque allá no le daban de comer. Mi hija mayor ha contado anécdotas de haber robado un huevo crudo y con un escarbadiente en el cuartito, donde los encerraban con llave, romper ese huevo y comerlo y decirme qué rico que está, y los más chicos decirme que estaba riquísimo. No coman, no van a comer, van a tener que vivir de lo que trabaja su madre. Ustedes, si llegan a contar esto, los vamos a matar. Esto lo fueron contando paulatinamente con el tiempo. Siempre contaba lo mismo, que en la casa veía una cámara con un puntito rojo que le decían que no mirara, y que veía como que la madre le sacaba fotos, que se desnudaran. Después contaba cómo veía a la madre con las amigas, que la madre tenía fotos en piletas con hombres negros, decía ella, desnudos. Después contaba cómo la encerraban cuando ella preguntaba, porque como cosa de todos los chicos lo que más hacen es preguntar cuando hay algo que no entienden, con su ingenuidad. Lo hablé con mis abogadas. En principio vamos a hacer la denuncia, hay que formularla, hay que prepararla. Los chicos a todo esto iban contando más cosas, bueno, vinieron cortados. Y era como que ella continuamente te hablaba de esos hombres malos y ella los describía, que iban vestidos de negro, y me decía, ¿viste cómo van a trabajar a las oficinas? Que se visten todos de negro. Y le digo yo, sí, con traje, sí, pero no de corbata de fiesta, me decía. Ella te los describía tal cual. Iban a la noche y cómo los llamaban y los despertaban, y ellos... ella me decía, a mí siempre. Esa denuncia se encuentra todavía en movimiento en una fiscalía de Lomas de Zamora, que le da un curso muy lento. La denuncia se radicó el 15 de septiembre del año 2009 y llegó a finales de diciembre del año 2009 recién a la fiscalía designada. Pero sí tomó declaración a una especialista en abuso que fue designada por el Tribunal de Familia, donde es muy concreta la denuncia, o sea, el testimonio, ¿no? Sí, sí. Donde después libra un oficio a la Fiscalía pidiendo la historia clínica, que están las pruebas, que son los dibujos, los test, donde consta que en el árbol genealógico la madre no tiene en cuenta a sus hijos, están sus padres y sus hermanos, sus hijos no existen. La opinión de la profesional que fue designada por el tribunal, que es el testimonio dice que fue visto el trabajo por 8 profesionales de la institución. Y que sí, que para ella, en su opinión personal, ni siquiera hacía falta una cámara GESEL. Sí que se sigue investigando, pero por el bien de los chicos, ¿no? Para poder ayudarlos. Pero no por el tema de que haga falta, porque había una prueba contundente, que eran los test de los chicos y los dibujos. Ella me pide que se quiere quedar en Balcarce. Entonces le digo, ¿por qué? Entonces se larga a llorar adelante de mi mamá y de la niñera, y nos dice que hay un hombre malo que se llama Hugo, que la hace poner contra la pared a la madre, que ella la ve cuando el hombre, dice, el hombre está en calzoncillos, y dice, y la pone a mi mamá, dice, contra la pared, y empiezan a tocarme, y si me pide a mí que la toque a mi mamá. Mis hijos están en un colegio, en Vicente López, los sacaron de todo su ámbito, tenemos un perímetro toda la familia paterna. Tuve un revínculo en el mes de junio, 6 martes fueron, un rato por martes, empieza a las 2 de la tarde y hasta aproximadamente las 4, 4 y media de la tarde, del cual estuve supervisado por el abogado, la abogada, la psicóloga, iba mi abogada de familia también. Y hasta el día de hoy no tengo un régimen de visita fijado, los chicos van a otro colegio. Pero no puede quedar en la nada esto, o sea, es como que el mismo raciocinio te hace
pensar que es una locura, que es totalmente ilógico lo que está pasando. Me da la sensación como que si ellos revierten esto de golpe se autodenuncian, y si se autodenuncian van a estar muy comprometidos. A mí me da esa sensación. Quiero creer y creo un poco en que hay justicia, ¿no? Porque de hecho, bueno, uno radica una denuncia y se la toman, sí que es lerda y sí que a veces las impresiones que eso se llevan no es la realidad. Sí, lamentablemente entiendo un poco más. No me hubiese gustado entender de esto jamás. Te arruinó la vida. Llegamos al final del programa del día de hoy. Acordate que puedes volver a ver el programa ingresando a nuestra página web www.nztv.com.ar. También puedes comunicarte con nosotros escribiéndonos a producción@nztv.com.ar o agregando Nación Sonámbula en tu Facebook. Gracias por tu compañía. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días en una nueva emisión de Nación Sonámbula.